Muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados amigos que nos siguen semana a semana en Zona Ciudadana. En este tiempo de pandemia se ha evidenciado la importancia de las redes sociales, pero más que nada la penetración que éstas tienen en la sociedad. Tenemos que ir viendo cómo funcionan. Ya veíamos el año pasado que un 73% de la población creía más lo que dicen las redes sociales, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, etcétera, que lo que dicen muchas veces medios de comunicación formales. Para eso, la noche de hoy, con María Dolores Vela, tendremos el gusto de entrevistar a María José Calderón, una experta en el tema, a quien damos la bienvenida. Buenas tardes con todos, buenas noches con todos. Buenas noches con todos, un gusto compartir nuevamente otro jueves con Rodrigo y ahora con María José. Esperamos aprender muchísimo, vamos a conversar y bueno, empecemos. Vamos aquí con María José que nos cuente un poco. ¿Cómo es esto de los fake news y las redes sociales? ¿Qué tanto sabemos? ¿Qué tanto podemos verificar? ¿Cómo funciona? ¿Podrías contarnos algo por ahí? Claro, claro que sí. Bueno, como una breve introducción, me gustaría, bueno, todos sabemos desde que el Internet se expandió, digamos que tenemos una tercera ola de Internet, tenemos un formato en el que la comunicación se vuelve no solo en tiempo real, sino que además nos permite comunicarnos a nivel global simultáneamente con un montón de gente, ¿verdad? El fenómeno conocido por todos como Facebook se replica en una serie de dimensiones y pequeñas y distintas redes sociales a nivel global, ¿no es cierto? Muchos de ustedes tienen cuentas de Facebook, tienen cuentas de Twitter, otros de Instagram, etcétera, dependiendo de la evolución y sobre todo de su edad. Algunos también tienen ahora TikTok. Espero que lo vean de vez en cuando, se aterren a veces o lo disfruten porque tiene cosas muy interesantes y muy divertidas, pero también quisiera que nos pongamos a pensar cuánto tiempo de nuestro día le dedicamos a ver a nuestro teléfono y a estar conectado en redes sociales. Una de ellas, y de la que voy a hablar un poco más adelante, no es una red social, es un sistema de mensajería que se comporta como una red social y es quizás una de las herramientas más peligrosas en desinformación y más poderosas para la política. Y este es WhatsApp. WhatsApp, que fue adquirido posteriormente por Facebook, hay otros sistemas de mensajería por Internet, ¿no es cierto? Tenemos Telegram, tenemos quizás al que yo siempre recomiendo a todos utilizar, que se llama Signal. Tenemos una serie de sistemas que nos permiten comunicarnos con todos teléfonos a nivel global sin tener que necesariamente pagar, ¿no es cierto?, por el servicio de SMS, que es lo que estábamos acostumbrados al origen del uso y la masificación de la telefonía celular. Esta siguiente generación de tecnología, de Internet, de comunicación social, se denomina, de hecho, comunicación social en inglés, nos permitió mejorar una serie de procesos que tradicionalmente estaban estancados o, más que estancados, dependían de modelos de comunicación un poco más antiguos, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos y cuáles son las ventajas? Y quiero darles un poco de números si me permiten voy a compartirles mi pantalla que tiene una serie de datos justamente sobre redes sociales. Me gustaría que un poco lo vinculemos con la noción de política. ¿Por qué es súper importante estar en redes sociales si alguien tiene o quisiera tener una carrera política? ¿Por qué el debate público dejó de estar necesariamente dependiente de la transmisión en un medio tradicional, ¿no es cierto? En radio, televisión, medios impresos inclusive, y se convierte en una suerte de debate cotidiano que está centrado exclusivamente a las redes sociales. Cuando digo cotidiano es porque normalmente le dedicamos 6, 8, quizás inclusive más. Yo diría que muchos de nosotros, a excepción de los momentos en que estamos dormidos, nos dedicamos a ver qué es lo que está pasando en nuestro teléfono, donde concentramos la mayor parte de comunicación social. Cuando digo comunicación social me refiero a medios sociales, ¿no? A redes sociales. Aquí les voy a mostrar brevemente una serie de datos, así
recientes, ¿no es cierto?, del reporte de Hootsuite. Hootsuite es una herramienta que nos permite hacer no solo minería de datos, pero sí trabajar inicialmente exclusivamente con la plataforma de Twitter, súper poderosa, sobre todo para marcar la agenda del debate público, ¿sí? Existen otras, ¿no es cierto? Pero esto nos permite tener un aproximado. No tenemos una noción específica y luego voy a explicar por qué es importante mantener la privacidad de las cuentas, pero esto es un aproximado de acuerdo al número de direcciones IP que normalmente localizan en un país, etc. Hablamos de la población global de 16.74 millones, ¿no es cierto?, con una penetración de Internet del 80%, 13.47 millones de cuentas vinculadas a Internet y 66% de usuarios de redes o de medios sociales. Y aquí viene un salto que es importante, que ustedes lo visualicen, que son las conexiones o la conectividad móvil. La conectividad móvil, o lo que nosotros mencionamos ya como la última, otros lo dicen también la cuarta revolución industrial, pero tiene que ver con el uso de nuestro teléfono celular. Y esto tiene un nivel de penetración gigantesco. Entre los usuarios activos, es decir, cuentas activas que pagan mensualmente para tener su línea celular activo, del 60%, a conectividad móvil, que no son necesariamente cuentas activas, pero que utilizan un dispositivo celular que puede conectarse a una red social y que existe de esta manera, ¿sí? Hay una pequeña diferencia sutil, pero importante, porque a la final, si nosotros empezamos a sumar el número y la cantidad de usuarios, es realmente gigantesca. En el año 2019, el año pasado, nuestras elecciones, el padrón electoral del Ecuador tuvo más de 600,000 jóvenes, de 16 a 17 años con voto facultativo, tomemos en cuenta este dato, y de estos jóvenes, la totalidad de estos jóvenes, ¿no es cierto?, tienen acceso a un tipo de medio social. Tienen o bien una cuenta en Facebook o bien tienen un teléfono móvil básico, ¿no es cierto?, no necesariamente uno de última generación, y están conectados de una u otra forma a una red social, ¿cierto? Esto va a cambiar la forma de cómo uno se comunica o integra su mensaje en las siguientes elecciones. El 44% de este padrón van a ser jóvenes de 16 a 35 años, son 13.3 del universo global de 13.3 millones de electores. Esto evidentemente implicaría que podría cambiarse una elección. Dentro de este universo tenemos algunas redes que les mencioné al inicio, pero quería hablarles brevemente. Twitter, si bien es cierto, no es un universo gigantesco, no es que todo el mundo está conectado al Twitter. Parece, para las personas que nos gusta el Twitter, pensamos que el universo gira en torno a Twitter. En efecto, no es el global, pero ¿qué es lo que hace Twitter y por qué es tan importante? Y sucede igual en los Estados Unidos, un país que con mayor conectividad y millones de cuentas en Twitter, tiene que ver con dictaminar la agenda pública. ¿Sí? Es una red social que se fundamenta con un principio del microblogging, es decir, a uno le tocaba realmente escribir y tener una idea que tenga 140 caracteres. Y esa idea de 140 caracteres tiene que ser divertida, tiene que ser brillante, tiene que conseguir, ¿no es cierto?, lo que nosotros llamamos como viralización, ¿no es cierto? Tiene que conseguir viralidad. Es decir, esa característica que hace que lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, se vuelve súper interesante, no solamente para un entorno pequeño, es decir, mi familia, mis amigos, que es como se comporta una red social como Facebook, ¿verdad? Sino realmente gente que no tiene nada que ver conmigo, pero que conecta a un nivel ideológico. Y esto es fundamental. Cuando menciono por qué es tan poderoso, es porque en Twitter uno puede realmente ver en tiempo real cuestiones o problemas de lo público. Nosotros podemos reportar que hubo un accidente en una carretera, ¿verdad? Algo que lo sabemos siempre. O bien nos puede unir cuando existen tragedias más grandes como terremotos, etcétera. Podemos ayudar a salvar a personas en tiempo real cuando están pasando problemas. Y sobre todo, podemos empezar a debatir cuestiones que nos atañen a todos. Y esto tiene que ver con lo público, es decir, con la política. ¿Sí? Dentro de este universo que les estaba comentando sobre conectividad, el Ecuador es uno de los países con mejor, al 2010, un poco, este es un poco datado, ya va a tener 2 años, pero teníamos una penetración de 13.5 millones de usuarios, es decir, de una conectividad bastante alta. Ya entre los países más conectados estamos nosotros, luego no sé, estarían Argentina, Chile y Brasil.
Si bien es cierto, la pandemia también develó otro tipo de problemas, ¿verdad? En conectividad, sobre todo en zonas rurales. La conectividad a la que se refiere esta estadística se mencionaba no solamente el número de conexiones LAN que podemos o que contratamos, ¿verdad? Que es por un lado conexiones LAN, las que tenemos en las casas, etcétera. Otras serían también las conexiones que pueden dotarse en ciertas zonas rurales, parroquias con infocentros comunitarios, entre otras. Pero sobre todo hablamos de casi un teléfono celular por cada persona a nivel nacional. Esa es una cosa muy, muy alta. Tenemos aquí una estadística que básicamente nos muestra que la penetración de Internet en Ecuador es bastante desigual. Sin embargo, tenemos que Galápagos, por ejemplo, son las provincias con mayor conectividad, seguida de Pichincha. Azuay, Guayas es bastante bajo. Lo que quiere decir, por un lado, que no es necesariamente la conectividad exclusiva. Esto habla exclusivamente de la conexión que uno paga, ¿no es cierto?, en su casa, y que son precios realmente altos. Desgraciadamente, el Ecuador es uno de los países con el costo más alto de acceso a Internet. Pero hablamos también de la penetración, como les mencionaba antes, de teléfonos celulares, ¿sí? En el país, 13.8 millones de personas tienen acceso a Internet y de estas 13 millones mantienen cuentas en redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Hay distintas edades para cada uno, lo veremos en un momento. El 33% de usuarios digitales están concentrados en Quito y Guayaquil. La mayoría de ellos, 63%, tienen más de 24 años. Y las redes de mayor número de usuarios con cuentas vinculadas al Ecuador, obviamente, están Facebook, Instagram, que son básicamente la misma empresa, LinkedIn, TikTok, Twitter, Pinterest y Snapchat. En último lugar y básicamente orientado sobre todo a adolescentes, ¿sí? Una población adolescente. Aquí tenemos, esto fue publicado por el portal Primicias, que me pareció importante rescatarlo, y es la cantidad de cuentas que tenemos en Facebook. ¿Y por qué Facebook sí puede darnos una sensación real, no solamente en términos políticos de lo que está pasando? Es decir, no es que yo voy a poner, un usuario va a poner por quién va a votar en un cartelito, en una foto, en su foto de perfil. Sin embargo, lo que hace las redes sociales es expresar sentimientos, ¿ya? Básicamente nosotros hemos trasladado nuestra vida física hacia una vida digital en la que nosotros en cada momento mostramos nuestros sentimientos, es decir, estamos siempre a flor de piel. La intencionalidad del voto, por ejemplo, también está vinculada a los sentimientos, y aunque ustedes no lo crean, uno vota, muy pocos votan así pensando en la circunscripción, el número de escaños, etcétera, haciendo un poco de ingeniería electoral, sino que la mayoría termina realmente votando con su corazón, es decir, por quién estoy más vinculada en términos ideológicos, emocionales, bueno, yo diría ni siquiera hasta ideológicos, pero sí emocionales, ¿ya? Uno piensa en el futuro de su familia, uno piensa en una serie de cosas en ese momento que están totalmente, y esto es un dato científico, relacionadas a nuestras emociones. Y Facebook lo que hace es, justamente ustedes pueden evidenciar cuáles son los sentimientos de las personas. Si bien es cierto, Twitter es, como les decía, si ustedes se fijan, son muy pocas cuentas asociadas a Twitter. Esto no quiere decir que no existen cuentas inclusive falsas, ejércitos de troles, etcétera. Sin embargo, nosotros podemos encontrar el sentimiento de las personas justamente en una red como Facebook. Y es uno de los, básicamente, si ustedes recuerdan, voy a hacer un pequeño ejercicio de la memoria, lo que sucedió en las elecciones 2016 y lo que sucedió en el Brexit, que fue manejado por una firma que se llama Cambridge Analytica. Básicamente utilizaba la metodología de investigación de un profesor en Cambridge que hacía análisis de sentimiento. Y el análisis de sentimiento es una herramienta muy utilizada hoy por hoy en procesos de data mining y de marketing digital para poder posicionar un producto, pero aún más peligroso es para poder posicionar una idea que puedo implantar literalmente en el corazón de los usuarios, que como podemos ver, no necesariamente racionalizamos nuestro cotidiano, sino que lo vivimos. Y cuando digo vivimos es que también lo transmitimos en lo que escribimos en redes sociales, en los memes que posteamos,
en los likes que damos, ¿no es cierto? La noción de sentimientos en Facebook, este chart que ellos desarrollaron es súper poderoso para hacer un análisis de sentimientos, un análisis de minería de datos. La recombinación semántica de estos contenidos es fundamental para hacernos creer que tenemos un ambiente muy particular, que puede ser absolutamente falso. A lo que voy es que nosotros podemos cambiar la realidad de una manera mucho más eficaz que con lo que hacíamos o lo que se hacía tradicionalmente en las grandes campañas, voy a utilizar un término quizás más peyorativo del análisis de medios, en las grandes propagandas, tanto de los estados, puedo hablar de la Alemania nazi del 1930, como en el Ecuador de hace poco. O sea, quiero con esto explicarles que la fabricación de la realidad es ahora más eficiente. Vamos con una última. Bueno, aquí tengo un poco de información. Me gustaría mostrarles porque hay 3 casos que son fundamentales. Si quieren lo vemos brevemente, que son más bien sumamente, o sea, han sido cuestionados y hay mucha crítica, y es el uso de WhatsApp, ¿ya? Que no necesariamente sucedió en los Estados Unidos, porque en los Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean, WhatsApp no está tan utilizado, no es tan, o sea, sí se lo utiliza, pero normalmente la desinformación no pasa por WhatsApp, pasa por otro lado, normalmente por Facebook, ¿sí? Pero en países como Brasil y la India tenemos 2 casos muy particulares de uso de desinformación sistemática. La una justamente para el posicionamiento de un actor político y la otra para la elección de Jair Bolsonaro. Entonces, un poco con estos temas, quisiera más bien abrir el debate y que ustedes me comenten qué opinan, o sea, cuáles serían los riesgos a los que nosotros nos vemos enfrentados, y no sé, de ahí partir a nuestra discusión. Tú nos lo has planteado, hay una frase que dijiste, a través de redes sociales podemos crear nuevas realidades. Y estas obviamente van a ser herramientas que se las va a usar en muchos ámbitos. Claro está, en Ecuador vamos a estar viviendo el tema político y podemos crear y recrear algo muy grande a través de un manejo adecuado de redes sociales. Probablemente adecuado me refiero al tema técnico, no al tema ético. Porque ahí hay una línea que no es tan fina, pero la gente trata de pasarse. Pero ahí viene el tema de las famosas fake news, las noticias falsas. Hemos visto inclusive a periodistas de muchísimo renombre comentando noticias falsas. Qué vergüenza. Y posteándolas públicamente. Pero es algo que es la lógica de que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Y hay mentiras que no se convierten en verdad. ¿Cómo contrarrestar esto? Y más aún en un momento en el cual el tema de la credibilidad que tienen las redes sociales es tan alto. Y esto recuerdo, fue una encuesta del año pasado. Correcto. Verán, yo les quiero mostrar básicamente, les comenté hace un momento de la noticia de Brasil, o de cómo Jair Bolsonaro es electo, ¿no es cierto?, con una serie justamente el uso no sé si ustedes han visto que en WhatsApp ustedes pueden hacer forward de un mensaje un cierto número de veces. Esto sucedió justo después de que Bolsonaro ganó, ¿ya? Porque él había contratado literalmente de números fuera de Brasil, necesariamente había contratado otros teléfonos para difundir una serie de información falsa, ¿ya? Nosotros decimos, bueno, más que fake news, en efecto son noticias falsas. Nosotros lo llamamos desinformación, porque, y recuerdo muy bien en un panel internacional, alguien les mencionaba, bueno, ustedes hablan ahora de noticias falsas, pero desde siempre ha sido, esto que dicen noticias falsas realmente es propaganda política. Ha existido desde que existe la humanidad, desde que uno tiene que convencer a alguien, ¿no es cierto?, de que vote por esa persona, aunque no tiene garantía de que lo vaya a cumplir, porque esa es la política. Esa es una elección, esa es la democracia, ¿no es cierto?
Entonces, claro, la noción de desinformación es que está artificialmente creada, es decir, está diseñada a propósito, está diseñada para generar siempre, y esto quisiera que lo diferenciemos, un sentimiento. Este sentimiento siempre va a estar en contra de algo, de una persona, ¿no es cierto?, de un movimiento político, de un gobierno. Esto también funciona muy efectivamente, ¿verdad?, para construir a un enemigo absolutamente ficticio que va a hacer que yo como ciudadano en un momento muy particular reaccione. Y cuando yo digo reaccione, puede ser, uno, en una elección, es decir, votando por la persona que es totalmente opuesta, votando por el candidato que me ofrece algo completamente distinto a lo que esta desinformación, a lo que esta falsedad me ha construido, o bien haciendo que reaccione de una forma mucho más peligrosa. Y justamente estoy trabajando en una investigación que tiene que ver con la serie, los sucedáneos movimientos sociales, ¿no es cierto? Podemos hablar de lo que sucedió en octubre del 2019, pero no solo aquí en el Ecuador, también en otros países, y cómo la violencia, ¿verdad? La aceleración de la violencia puede también masificarse en redes sociales, es decir, con el uso de WhatsApp, con el uso de desinformación. Yo puedo hacer que tú termines, qué sé yo, incendiando un edificio, ¿no es cierto?, a partir de haber alimentado, ¿no es cierto?, de noticias falsas, de construcciones, de discursos que terminan convirtiéndose en realidad. Este es el gran peligro de lo que les estoy comentando. Evidentemente podrían decir, no, esto está exagerado, María José, nada que ver, o sea, no somos tan ingenuos, ¿verdad? Pero, Rodrigo, tú acabas de mencionar, inclusive periodistas de gran renombre, hacen, o sea, justamente caen en las redes, ¿verdad?, de la desinformación y terminan difundiendo noticias falsas. Y claro, uno se puede reír de ellos y luego termina sus carreras, o sea, cosa que es terrible. Lo que desde el punto de vista académico, nosotros las personas que analizamos, por ejemplo, medios, decimos que le ha dado una segunda vida a los medios tradicionales, sobre todo los medios impresos. Porque, como ustedes saben, un periodista para ganar su credibilidad tiene que verificar una noticia, tiene que verificarla varias veces si es necesario, contrastar fuentes, etcétera. Y esto obliga a que las personas terminen confirmando esa noticia, ¿no es cierto?, en un medio real. O sea, medio real puede ser medio digital, puede ser, pero siempre parte de un medio tradicional, ¿verdad? Que inclusive hasta normativamente tiene que verificar su Ahora, información. ¿qué tanto el ciudadano común y corriente, ¿sí? ¿Qué tanto tiende a verificar o no estas noticias? Porque esa es la parte importante también. Si estamos hablando de que estamos inundados de noticias falsas y que debemos ir a medios tradicionales, tenemos que hablar también de cuánto va la gente en la realidad a buscar estos medios tradicionales y a contrarrestar información para poder encontrar la verdad o no verdad. Claro, muchos no tenemos tal vez ni tiempo de hacerlo, pero lo que sí recomendamos inclusive, ¿no es cierto?, tanto en foros académicos, a los alumnos, cuando uno les explica, es por favor, antes de hacer forward de un mensaje en WhatsApp o de hacer retweet, si ustedes se fijan, para los colegas aquí tuiteros, ahora ya, anteriormente ustedes podían hacer retweet de cualquier cosa, ¿verdad?, que les parecía chévere y de una vez lo teníamos en nuestro perfil. Sin embargo, ahora Twitter les pone una cosa que dice, ¿estás seguro de hacerlo? O sea, te va a tocar escribir sobre esto, además, si quieres. Es decir, casi como que tienes que ser coautor de lo que vayas a ver y asegúrate de lo que vayas a ver es correcto, ¿ya? Entonces, es una forma de contrarrestar la desinformación en Twitter. Lo está haciendo justo el momento preciso, el momento de una elección en los Estados Unidos. Es una cosa que podría realmente cambiar nuestra percepción sobre justamente la desinformación. Pero ahí viene qué es lo que pasa en Facebook y por qué Facebook es tan criticado. O sea, ¿qué es lo que hizo en WhatsApp? Y les quiero comentar un poco, les quería mostrar también lo que va a utilizar, lo que va a hacer Facebook y WhatsApp en este momento para contrarrestar desinformación en elecciones. Primero es limitar el número de veces que uno haga forward les ha llegado muchas veces, imagino, a sus chats alguna información que parece súper interesante o les gustó mucho y resulta que la quieren pasar, ¿verdad? Entonces tenemos un límite, evidentemente este límite se va a cortar dependiendo de la viralización de ese mensaje. El sistema automáticamente va a decir, bueno, este mensaje está ha sido compartido muchísimas veces, he decidido que lo voy a
lo voy a controlar más, entonces va a haber menos oportunidades de hacer forward. Esto es primero. Y lo segundo que se está volviendo muy, muy común, a veces desgraciadamente tengo que decirlo, es una cosa que es denunciar cuentas, ¿ya? No sé si ustedes han visto que a veces les llega información de de números que no conocen y que resulta que ustedes estaban dentro de su base de datos, ¿verdad? Quizás para venderles seguros médicos, quizás para una serie de cosas. Ustedes tienen la oportunidad de reportar, ¿no es cierto? Y bloquear. Pueden bloquearlo simplemente, pero el momento que ustedes hacen un reporte, ¿no es cierto? Y si son varias veces, lo que va a hacer WhatsApp es cancelar esa cuenta, ¿ya? También ha sido utilizado de manera maliciosa, normalmente en momentos políticos de mucha presión. Existen denuncias de varios de estos momentos, justamente aquí en el Ecuador, en momentos muy particulares. Esto seguramente se va a grabar durante las elecciones. Se va a poner muy, muy, muy fuerte la última semana antes del silencio electoral, ¿ya? Lo vamos a ver en vivo y en directo. Nos va a tocar, desgraciadamente, ser partícipes de esto. Pero lo que se solicita normalmente, ¿no es cierto?, a las grandes empresas es que, por favor, controlen más el momento de que existe una elección. Controlen más el manejo de información. ¿Por qué Facebook es tan criticado? Y yo sí les invito a que como supervisión ciudadana se haga eventos justamente para enseñar a la gente, vean, por Dios, no crea todo lo que lee en Facebook, reporte cuentas falsas. Hay muchísima desinformación en Facebook, hay un montón de perfiles falsos, que desgraciadamente si ustedes lo reportan, Facebook les va a decir, no, ¿saben qué? Esto es un perfil real, pero no necesariamente, o sea, evidentemente tiene una cuenta falsa creada, o sea, está muy bien diseñado, ¿ya? Existen metodologías para crear perfiles falsos de una manera eficaz, o sea, a esto hemos llegado, ¿sí? Y el Ecuador se convirtió globalmente en uno de los centros de desinformación más grandes de la región. Hay reportes importantes. Freedom House tiene uno, etc. No sé, Rodrigo, querías ¿Por qué pasa decirme esto en algo. Ecuador? ¿Por qué pasa esto en Ecuador? Porque el manejo de redes en Ecuador ha sido masivo. El gobierno pasado, y yo no creería que esta es la excepción, sí han hecho un uso de redes sociales y de multiplicación de mensajes permanentemente. Y obviamente este periodo de encierro ha facilitado la vida para multiplicar todo el uso de sistemas digitales. Correcto. ¿Por qué el Ecuador, no Colombia o no Argentina, por ejemplo? Porque, bueno, durante el gobierno de Rafael Correa hubo muchas denuncias justamente de la creación de estos troll farms, ¿no es cierto? De las granjas de troles, ¿no es cierto? Financiadas con dinero público, hubo muchas denuncias, esto está bien documentado, porque eran grandes, o sea, realmente hacía parecer que teníamos un montón de gente conectada. Muchas de esas cuentas son falsas, no existen. Si bien es cierto, esto es real hasta cierto punto. Ustedes vieron la estadística que les mostré hace un momento de cómo estamos conectados. Realmente tenemos una de las mejores conectividades de la región y paradójicamente tenemos el internet más caro también de la región. Esto es algo que es un tema de política pública que en otro momento podemos discutirlo y que es mi tema de investigación. Pero a lo que voy es que esta institucionalización, o sea, nosotros tuvimos esta gran riqueza, ¿no es cierto?, de esta tercera hora del boom petrolero, que nos hizo capaces de generar institucionalidad a partir de propaganda digital. O sea, en esto somos innovadores. Tengo que tristemente decirlo, porque esto en foros internacionales, o sea, el Ecuador es uno de los primeros países, el Ecuador junto con Rusia, menos Venezuela, porque Venezuela la crisis económica hace que, por ejemplo, tengan pésima conectividad, etcétera. Pero ahora es México, por ejemplo, que tienen literalmente un montón de maquinaria de propaganda digital, de desinformación. Esto fue importante en un momento dado. Pero quizás, y cada vez menos, lo que estamos viendo es el avance, y esto es no solo el Ecuador, sino también está en Colombia, puede estar en Perú también, el avance de la construcción de fabricación de desinformación. La fabricación de desinformación con el COVID-19 fue una cosa así gigantesca, o sea, todo lo que nosotros vimos, ¿cierto? Lo que tristemente asistimos en el mes de marzo y abril, por ejemplo, en Guayaquil, que era una maquinaria de desinformación
En cierta medida, con fotografías reales, otras con fotografías falsas, otros con construcciones que eran políticamente utilizadas, ¿no es cierto?, para desacreditar tal o cual figura política en su momento, o actor político del gobierno en este momento. Y lo que hace finalmente es generar, ¿qué es lo que generas con esto? Lo que nosotros denominamos un ecosistema, ¿ya? Un ecosistema digital súper contaminado. Y la contaminación hace que tú dejes de creer en las autoridades. O sea, el riesgo es que no es solo que no creo en las autoridades, no creo en las instituciones, ¿ya? Entonces, si no creo en las instituciones, no tengo por qué creer ni en las elecciones, ni en la democracia, ni en nada. Y esta es la cara, el lado oscuro, ¿verdad? No solo del fake news, es el lado oscuro del Internet, que es la parte fascinante, si quieren ustedes, de manejo justamente de la aceleración de la comunicación. Pero sí, o sea, yo sí les invito a que justamente pensemos 10 veces antes de mandar un audio por WhatsApp, la típica, o sea, nos ha llegado audios, normalmente cuando estamos en grandes momentos de crisis, que no pueden ser verificados. El audio de WhatsApp es quizá una de la estrategia de desinformación más efectiva porque la voz humana es súper poderosa. Por eso la radio, por ejemplo, nunca va a desaparecer y es genial. Pero es justamente evitar caer en esas trampas que nos encantaría a veces mandar forward a todo el mundo de un mensaje, pero decimos, esto puede generar consecuencias negativas. A ver, pero has planteado dos cosas que me gustan mucho. Cuando tú tienes una cuenta de Twitter, tú más o menos vas identificando quiénes son perfiles reales y quiénes no, desde los mismos nombres y de la interacción. Twitter, como vimos, con muchísimo menos participación de gente. Facebook, mayor participación de gente. Pero Facebook y WhatsApp son del mismo dueño. Y ves que el mecanismo de desinformación es preocupante. El tema de Facebook es algo que está extremadamente masivo. Las nuevas normas de Facebook han bajado la propagación de mensajes, salvo que pautes, lo que WhatsApp no lo ha hecho, pero WhatsApp sí restringe lo que antes se podía enviar el mismo mensaje a 20 Correcto. grupos, ahora Ya lo no. puedes hacer máximo a 5, y Así si has es. reenviado varias veces, Ya no. puedes Ya. enviarlo. Así es. Esta es una Exacto. forma de Entonces, control. Sí. tipo de cosas, y ves que hay un proceso de control desde las mismas empresas y ya existe la opción de denunciar una cuenta de WhatsApp que hasta hace un tiempo atrás no era ni Así es. pensado. Uh-huh. ¿Qué recomendaciones darías tú? Y veo, y lamentablemente nos está acabando el tiempo, pero ¿qué recomendaciones darías tú a los usuarios digitales, a quienes nos están viendo, con respecto al tema de verificación o compartir o no compartir? Porque muchas veces se comparte hasta por la novelería de compartir. Claro, porque nos encanta tener la primicia de esa noticia, ¿verdad? O sea, esto es un comportamiento típico humano y no lo vamos a evitar, pero yo sí les digo, sobre todo con los mensajes de audio, evítenlos 10 veces, les llega algo, piénsenlo antes de enviar muchísimas veces. Y si llega una noticia, ¿no es cierto? Ahora está muy de moda para decir que estamos poniendo información real, mandar capturas de pantalla de tablas de encuestas, ¿verdad? Esto les llega todo el tiempo en todos los chats. Ah, este está primero, esto es mentira. Y no hay forma de corroborar esa información. Entonces uno dice, ¿de dónde salió esta encuesta? Algunos dicen, es la encuesta de esta encuestadora famosa, no sé qué. Otros dicen, no lo sé. Entonces, evitemos justamente propagar este tipo de datos, que lo que hacen es confundir normalmente al ciudadano. Esta es la primera fase, ¿no es cierto? La fase de confusión. Luego, la segunda fase, mi recomendación muy importante es, justamente tiene que ver ya a un nivel más semántico, es qué tipo de información compartimos, qué sentimientos nos genera esa información, ¿verdad? Qué positivo, qué negativo es desde esta información, cómo evito propagarla, porque ustedes seguramente están en chats donde llegan un montón de tonterías y dices, ¿por qué estoy a punto de salirme de este grupo? O sea, qué horror, no puedo soportarlo. Sin embargo, a veces nos quedamos y decimos, yo no voy a compartir esto,
o quizás lo puedo hasta denunciar si es una cuenta que siempre hace esto, que tiene actitudes de convertirse en un troll, ¿cierto? De troleo, es decir, de compartir sistemáticamente noticias falsas, etc. O sobre todo, información que es negativa, negativa para los ciudadanos, información que es violenta, porque aunque ustedes no lo crean, la violencia también es contagiosa. Y esto es el riesgo que tenemos con la desinformación. Entonces, Ahí ¿sí? si las redes sociales, ya se nos está acabando el tiempo, pero si las redes sociales son tan riesgosas y contienen tantos peligros, si tenemos tantos fake news, si es que tenemos que hacer tanta verificación, ¿qué mensaje positivo podríamos dar a un usuario de redes sociales? Porque hasta ahora hemos hablado de todos los Excelente pregunta. Sí, antes de que terminemos, algo que sea positivo Sí, sí, para, permítanme, sí, justamente. para el usuario, porque imagínate si les decimos todas estas cosas, más bien nos quedamos con el susto de que Em, no deberíamos usar. lo genial del momento histórico que estamos viviendo y de la posibilidad de potenciar las tecnologías de la comunicación en este momento es que de la misma forma como podemos dispersar negatividad en el sentido negativo de la viralización, podemos hacerlo para lo positivo. Esto quiere decir salvar a personas en situaciones extremas, como lo que hemos visto en esta pandemia, gente que está enferma y que necesita ayuda de justamente recomponer el tejido social. Esta es la parte positiva de la vida digital, ¿no es cierto? Tenemos un entorno, una esfera pública digital y podemos recomponer el tejido social físico, el real, aquel que necesita ayuda. Lo importante de estar siempre conectados, quizás tal vez no siempre, porque también tiene sus partes negativas, es que tenemos una sensación de pertenencia, tenemos una sensación de pertenencia que nos hace sentirnos orgullosos, por último, del país en el que vivimos, recompone, ¿verdad?, a la sociedad. Hay esta parte positiva y ahí es donde nosotros, los productores de información, que somos los usuarios digitales, tenemos un rol fundamental. Y es qué hacer para mejorar justamente esta ciudadanía que podría estar siempre atacada, ¿no es cierto?, de estos extremos. La polarización es uno de los efectos más negativos de la comunicación digital. Y es justamente eso lo que tenemos que asegurarnos que no suceda. Con la producción de mensajes correctos, la diseminación de información que sea contenido que nos permita justamente recomponernos en la vida real. Muchísimas gracias. Ha sido realmente un tiempo que se nos ha hecho cortísimo. Oh, Te agradecemos un millón por estar con nosotros, por compartir tus conocimientos no, muchas gracias a y, ustedes. y por darnos tanta información tan útil. Gracias a todas las personas que nos están acompañando. No se olviden de seguir nuestras redes sociales a propósito del tema de hoy en Facebook, Twitter, en Instagram, @superciudadanae, y tenemos siempre la información de todas las semanas. Un gusto. Gracias, Rodrigo, por estar aquí con nosotros también hoy y compartir conmigo este programa. Un Una buena gusto. tarde. Gracias con todos. Un abrazo.